Todos debemos ser santos para Dios. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender lo que Dios ha hecho y sigue haciendo para liberar a personas de la esclavitud del pecado, y también vamos a aprender por qué es absolutamente necesario que todos seamos santos para Dios. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En Levítico capítulo 11, versículo 45, Dios dice lo siguiente: Pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado del país de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. En verdad, eso que Dios mismo le dijo al pueblo de Israel hace miles de años, el Señor nos lo sigue diciendo a todos en la actualidad, pues indudablemente, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en aquellos tiempos representa algo que Dios sigue haciendo con las personas hoy en día. ¿Se han percatado de eso, hermanos? Analicemos este tema a profundidad para que entendamos esto claramente. Por un lado, hermanos, noten que lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel en el texto bíblico de hoy es: Pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado del país de Egipto para ser su Dios. Ciertamente, Dios en aquel tiempo, por medio de Moisés, sacó de Egipto al pueblo de Israel, que es el pueblo al que Dios escogió en primer lugar para revelarles su palabra. Y de esa forma Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Ahora bien, es un hecho que ese mismo proceso de liberación Dios lo sigue haciendo con las personas hoy en día, pero de una forma espiritual. Y por eso es que lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el texto bíblico de hoy, también nos lo dice a todos en la actualidad. ¿Entienden esto? Miren, hermanos, los israelitas eran esclavos cuando vivían en Egipto, y muchos de nosotros éramos esclavos cuando vivíamos en el mundo. Es decir, éramos esclavos cuando vivíamos siguiendo la corriente de la sociedad. ¿De qué éramos esclavos cuando vivíamos en el mundo? Éramos esclavos del pecado porque vivíamos en el pecado. Recordemos que en Juan capítulo 8, versículo 34 está escrito: Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. ¿Y cómo es que éramos esclavos del pecado cuando vivíamos siguiendo la corriente de la sociedad? Éramos esclavos del pecado siendo adictos al dinero, o siendo adictos a las groserías, o siendo adictos a los chismes, o siendo adictos a la autocomplacencia, o siendo adictos a la música que promueve la inmoralidad, o siendo adictos a mirar con deseo carnal a otras personas, o siendo adictos a las borracheras, o siendo adictos a la fornicación, o siendo adictos a las mentiras, o siendo adictos a alguna sustancia, o siendo adictos a alguna otra práctica pecaminosa. Pero un día Dios, en su gran misericordia, por medio de su Hijo amado Jesucristo, nos sacó de la corriente de la sociedad y nos liberó de la esclavitud del pecado, pues con su gracia nos ayudó a desprendernos de las personas y de las prácticas pecaminosas con las que nos contaminábamos cuando vivíamos en el mundo. Eso ciertamente implica que cuando Dios nos dice en el texto bíblico de hoy: Pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado del país de Egipto para ser su Dios, Egipto para nosotros representa al mundo. Es decir, representa a la sociedad libertina que nos rodea. Y en efecto, así como Dios sacó a los israelitas de Egipto para ser su Dios, así también Dios nos sacó a nosotros del mundo para ser nuestro Dios. Lo que a su vez quiere decir que Dios nos sacó de la corriente de la sociedad para que le sirvamos solamente a Él y ya no más al pecado. ¿Y qué significa que le sirvamos a Dios? Que le sirvamos a Dios significa que vivamos obedeciendo plenamente la palabra de Dios y que le prediquemos la palabra de Dios a otras personas. Todo esto, hermanos, es lo que Dios ha hecho y sigue haciendo para liberar a personas de la esclavitud del pecado. Por otro lado, hermanos, ahora noten que lo segundo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el texto bíblico de hoy es: Sean pues santos porque yo soy santo. En verdad, dado que Cristo nos compró con su sangre para que le sirvamos solamente a Él y ya no más al pecado, todos tenemos la responsabilidad de ser santos para Dios.
Noten, hermanos, que acabo de decir que debemos ser santos para Dios. Recordemos que en Levítico capítulo 20, versículo 26, Dios mismo nos dice: sean santos para mí, porque yo soy santo. Yo, Yahvé, que los he separado de los demás pueblos para que sean míos. Sin duda alguna, todos debemos ser santos para Dios. Eso quiere decir que todos debemos procurar ser santos, pero con la intención de agradarle a Dios y no con la intención de que la gente se fije en nosotros. Porque ciertamente la persona que busca su propia gloria se contamina con el pecado mortal de la vanagloria, pero la persona que busca que Cristo sea glorificado en todo, esa es una persona que es sincera y que es apta para la santidad. Sepan, hermanos, que la santidad no es solamente para unas pocas personas, sino que todos debemos ser santos para Dios. Porque de hecho, si no nos mantenemos en santidad obedeciendo plenamente la palabra de Dios todos los días, entonces ni veremos la bendición de Dios en nuestra vida terrenal, ni veremos la salvación de Dios después de esta vida terrenal. Eso lo sabemos gracias a que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, está escrito: procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Por ese motivo, hermanos, es que es absolutamente necesario que todos seamos santos para Dios. Ahora es importante preguntar: ¿qué debemos hacer para ser santos para Dios? Lo que debemos hacer para ser santos para Dios es mantenernos obedeciendo plenamente la palabra de Dios con una auténtica fe en el Señor y con la intención de agradarle al Señor. Porque eso es lo que toda persona debe hacer para que Dios la santifique. En verdad, ninguna persona se hace santa a sí misma, sino que es la presencia de Dios la que santifica a la persona cuando esa persona se mantiene obedeciendo plenamente la palabra de Dios con una auténtica fe en el Señor. Eso lo sabemos gracias a que en Levítico capítulo 20, versículo 8, Dios mismo dice: guarden mis mandamientos y practíquenlos. Yo soy Yahvé y a ustedes los hago santos. Debemos recordar que cuando una persona se mantiene obedeciendo plenamente la palabra de Dios con una auténtica fe en el Señor, la presencia del Señor viene y comienza a habitar en esa persona. Eso lo sabemos gracias a que en Juan capítulo 14, versículo 23, el Señor Jesucristo dice: si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Y ciertamente, cuando la presencia de Dios está habitando en una persona, la presencia de Dios santifica a esa persona, haciéndola una persona santa. De tal manera que, mientras que la persona se mantenga obedeciendo plenamente la palabra de Dios con una auténtica fe en el Señor, la presencia de Dios se mantendrá habitando en esa persona y por consiguiente, la misma presencia de Dios se mantendrá santificando continuamente a esa persona. Pero si la persona comienza a cometer otra vez algún pecado mortal, entonces la presencia de Dios se irá de esa persona y el pecado mortal que esa persona cometió la contaminará espiritualmente, volviéndola así una persona impura. Indudablemente, hermanos, uno de los deseos más grandes que Dios tiene es que todos nos parezcamos lo más que podamos a Él. Y como Dios es 3 veces santo, Dios desea profundamente que todos nosotros también seamos santos y que seamos santos para Él. He ahí que toda persona que está viviendo en el mundo debe decidir voluntariamente apartarse de la corriente de la sociedad y también debe pedirle a Dios que la ayude a lograr eso para que Dios la saque del mundo y para que Dios la santifique. ¿Y por qué? Primero, porque Dios no obliga a nadie a salir del mundo, y segundo, porque si una persona continúa viviendo en el mundo, entonces esa persona seguirá siendo esclavo del pecado y por consiguiente, esa persona perderá su alma eternamente como consecuencia de los pecados mortales que la tienen esclavizada.
Y obviamente, las personas a las que ya Dios nos sacó del mundo, nunca más debemos volver a seguir la corriente de la sociedad, pues eso sería volver al mundo del cual Cristo nos sacó y volver a la esclavitud del pecado de la cual Cristo nos liberó. Vale la pena recordar, hermanos, que en Proverbios capítulo 26, versículo 11 está escrito: como el perro vuelve a su vómito, vuelve el necio a su insensatez. Eso nos permite comprender que es un completo insensato todo aquel que vuelve a interactuar con las personas y con las prácticas pecaminosas del mundo, porque el que hace eso, además de que se vuelve otra vez esclavo del pecado, también rechaza la gracia de Dios, y eso eventualmente tendrá como consecuencia para esa persona la perdición eterna de su alma si esa persona fallece físicamente siendo esclava del pecado. Por lo tanto, hermanos, es fundamental que todos siempre recordemos que en la carta a los Romanos, capítulo 6, desde el versículo 19 hasta el versículo 23, el apóstol Pablo nos dice: hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron de sus cuerpos los esclavos de la impureza y del desorden. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera, para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los exhorto a que se aparten completamente de la corriente de la sociedad y a que sean santos para Dios, obedeciendo plenamente la palabra de Dios con una auténtica fe en el Señor. Y además de eso, instruyan a otras personas para que también hagan lo mismo, pues ese es uno de nuestros deberes principales, enseñarle la palabra de Dios a otras personas. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Además, también les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta, y finalmente les pido también que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan, para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra del Señor lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, apártense de la influencia de la sociedad y sigan a Dios y sean santos para Él. Que Dios los bendiga.